El Atlanta United y Josef Martínez han llegado a un acuerdo de renovación por los próximos 5 años. Sin duda es el premio a un futbolista que ha dejado una marca imborrable en la MLS la temporada pasada. Pero el anuncio no ha sido aplaudido por todos. A Josef se le ha criticado por no aprovechar este momento de su carrera para volver a Europa. Sin embargo, yo me pregunto, ¿se le puede culpar a un jugador que es adorado por una afición que llena el estadio con más de 70.000 personas cada fin de semana? ¿Se le puede juzgar por querer jugar en el estadio más moderno del mundo, por entrenar en instalaciones de primer nivel? Josef Martínez es la máxima imagen de un proyecto serio, envidiable y que quisieran tener en muchos países donde domina la corrupción y la falta de compromiso. Es para pensarlo, ¿no? Soy Luis Gerardo Bucci y esto es Deportes CNN. Y antes de hablar de Josef Martínez, vamos a comenzar hablando de Cristiano Ronaldo. Es que la abogada de Ketrin Mayorga, quien acusó a Cristiano de abuso sexual, viajó a Londres para reunirse con la expareja del deportista Yasmine Lenar y su abogado, quien aseguró hace unos días tener pruebas de un presunto abuso que sufrió por parte del futbolista. Por otro lado, los representantes de Ronaldo en Londres aseguraron que el portugués no tiene ningún recuerdo específico de la reunión con la señora Lenar hace 10 años o en cualquier momento. Textualmente han dicho, él no ha tenido una relación con ella y no ha tenido ningún contacto con ella, ya sea en los últimos 18 meses, como sugiere la señora Lenar, o de otra manera. Ronaldo, de 33 años, ha negado repetidamente las acusaciones de Mayorga, diciendo que se trató de un acto consensuado. What they say today is fake news. You wanna promote by my name. It's normal. Por lo pronto, Cristiano celebró este miércoles su primer título con la Juventus, equipo al que se unió a mediados del año pasado, con un gol suyo de cabeza. A 30 minutos del final del partido, la Juve se impuso en la final de la Supercopa de Italia al Milan. Cristiano, en una de sus primeras reacciones en las redes sociales, escribió un mensaje en italiano que decía: festejamos el primer trofeo de la temporada, fuerza muchachos, adelante. La vecchia señora con este título ya suma 8 Supercopas de Italia en su historial. Y una de las figuras del deporte que se unió a la celebración de la Juve fue Floyd Mayweather Jr., el ex campeón de boxeo. Estuvo en el estadio King Abdullah de Arabia Saudita como espectador del encuentro entre la Juventus y el Milan. Floyd Mayweather viajará de regreso a Estados Unidos antes de este sábado, donde estará en la pelea de Manny Pacquiao contra Adrian Broner. Y esta derrota del Milan es una perla más en el collar de decepciones que el equipo rosonero ha sufrido en los últimos años. Por historia sigue siendo uno de los gigantes de Europa, pero su presente no tiene nada que ver con su pasado brillante.
Y en España el Real Madrid sufrió para avanzar en la Copa del Rey. El cuadro blanco, que había ganado por 3-0 en la ida, perdió contra el Leganés. Marcelo e Isco fueron titulares en el equipo de Santiago Solari. Sin embargo, el mediocampista salió de cambio a los 68 minutos. Un cambio que parece agravar la situación de Isco con su actual técnico. En otros resultados, el Atlético de Madrid empató 3-3 ante el Girona y se quedó fuera de la competición copera. Y uno de los grandes ausentes este miércoles en la alineación del Real Madrid fue Gareth Bale. El galés se recupera de una lesión en la pantorrilla izquierda, pero más allá de ello, su estadía en el cuadro merengue depende de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Bale podría perder su pasaporte comunitario y para hablar de ello y la actualidad madridista nos comunicamos con Enrique Marqués en la capital española. Enrique, como siempre, un gusto saludarte. Independientemente del resultado del partido de Copa, el Madrid tiene que pensar en qué pasará con su plantilla. Tiene en este momento un exceso de jugadores y por estos días preocupa lo que podría pasar con el futuro de Gareth Bale relacionado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo que se conoce como Brexit, ¿no es así? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis Gerardo. El Real Madrid no sale de un problema y prácticamente se topa de narices con el siguiente. Está toda Europa muy revuelta después de lo que sucedió ayer con la votación del Parlamento británico sobre el Brexit, efectivamente, que es como se conoce a la salida o a la pretendida salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero ¿quién iba a decir que esto iba a tocar al fútbol y más concretamente al Real Madrid? Pero lo ha hecho y de lleno. Hay 2 meses de plazo para que se zanje este acuerdo porque si no, Gareth Bale, una de las máximas estrellas del Real Madrid, pasaría a ser considerado extracomunitario. Por lo tanto, no podría ser uno de los 3 jugadores inscritos por el club blanco. Es el tope en España. Puede haber 3 jugadores extracomunitarios. Ahora mismo está cubierto. Fede Valverde, el uruguayo, Vinicius Junior, el segundo, y el tercero, Casemiro. Uno de los jugadores tendría que ser dado de baja. O la otra opción es que Casemiro se nacionalizara español y así pudiera el Real Madrid cumplir el cupo. Pero es un tema que ha pasado de no existir a preocupar y mucho. Bueno, Enrique, Bale es una baja considerable por lesión en el conjunto de Santiago Solari. Junto al galés podemos incluir a Benzema, a Vallejo. Este último no es una ficha clave, pero se suma a una larga lista de bajas en los últimos 6 meses. ¿Qué está pasando en el Madrid con el acondicionamiento físico? Bueno, pues acabas de tocar el asunto más caliente, más candente en las oficinas del Club Blanco en las últimas semanas. El año empezó muy mal para el Real Madrid, físicamente hablando, sobre todo aquellos que habían jugado la final del Mundial. El caso de Rafa Varane, el caso del Balón de Oro, Luka Modric, empezaron en un estado de forma terrible. Se habló entonces, bueno, que era justificado porque habían tenido muy pocas vacaciones. También estaban mal Toni Kroos, el propio Sergio Ramos. Fue un arranque muy, muy negativo, pero es que han pasado los meses. Hay jugadores fuera de peso, fuera de forma, el caso de Marcelo, el caso más flagrante quizá el de Isco, y jugadores que luego se han ido lesionando con demasiada frecuencia. El Real Madrid cambió cuando se marchó Lopetegui de preparador físico, recuperó al que trabajaba con Zidane, esperando que el equipo se reactivara. Pero no termina de suceder. Lleva Solari casi 2 meses y siguen pasando cosas en torno a las lesiones que tienen al equipo muy lejos de forma. Si no recupera esta forma, el Madrid tiene muy claro que difícilmente luchará por algún título. Bueno, si es el caso de traer de regreso a jugadores al plantel, el nombre de James Rodríguez se mantiene en la órbita madridista. El Bayern duda en hacer efectiva la cláusula de compra. El Arsenal se ha sumado aparentemente en un interés por el colombiano. Pero, ¿cómo está la situación y pensando en que Isco se puede marchar? ¿Es descabellado pensar en que James podría vestir nuevamente la camiseta blanca? No, en absoluto, Luis Gerardo, veo descabellado el asunto de James Rodríguez. Dejó un tremendísimo cariño en la capital de España, un jugador excepcional, sobre todo el primer año. Cuando llegó estaba Carlo Ancelotti, James lo jugó todo, metió un buen número de goles, de asistencias de gol, y yo creo que se metió a toda Europa, pues sobre todo a los madridistas, en el bolsillo. Es verdad que luego tuvo una zona muy oscura, casi al final, recordad que fue suplente y que estaba, él mismo reconoció, pues muy lejos de su mejor forma, ¿no? Pero sobre todo con la situación de Isco ahora mismo sobre la mesa, prácticamente con pie y medio fuera del Real Madrid, salvo que la cosa cambie diametralmente, James Rodríguez es un nombre que interesaría y mucho, dependiendo seguramente del precio, pero James dejó un cartel tremendo y encima conoce la Liga Española y conoce al club. Son muchas más las ventajas que los inconvenientes. Enrique, como siempre, gracias por estar con nosotros en Deportes CNN. Gracias a vosotros, buenas noches.
Bueno, vamos a Estados Unidos. Joseph Martínez extendió su contrato con el Atlanta United de la Major League Soccer por los próximos 5 años. En su segunda campaña con el United, el nacido en Valencia, Venezuela, fue el hombre récord de la MLS, fue el jugador más valioso de la temporada, fue además el jugador más valioso de la final y el jugador más valioso del Juego de las Estrellas. Goleador histórico de la MLS en una sola campaña con 31 anotaciones en la temporada regular, sumados a los 4 tantos que marcó en la postemporada y por supuesto el récord de hat-tricks en la MLS con 6 en su cuenta. Desde que yo llegué acá o desde hace las últimas veces que hablé con los periodistas, yo dije que no me quería mover de acá porque esto es mi casa, me siento como mi casa y yo sufro los partidos como lo sufro cada vez que estoy en mi casa y nada, tengo que agradecerle por el grande esfuerzo que hicieron o por el gran esfuerzo que han hecho todo este tiempo y por haber confiado en mí.